Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que todos estén bien. Mi nombre es Lenet Barrales Honorato. Estoy cursando la materia de el aprendizaje en los espacios virtuales impartida por el doctor Miguel Alejandro León Santos. Nos vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar esta presentación. Pues bien, hablemos de la educación en el siglo XXI. Pues como podemos visualizar, ¿sí? Y podemos ver y decir, ¿sí? Si miramos con cierta perspectiva el desafío y compromiso que implica el formar a los futuros ciudadanos o futuros habitantes de una nación, país, estado, ciudad o municipio, podríamos decir que es el más complejo, ya que el hablar de educación es también hablar de familia, de sociedad, de gobiernos. Sin embargo, con base a lo que nos comparte Mario Westbrook en su ensayo Educación para el siglo XXI, puedo decir que no es fácil hablar de esta trayectoria que tiene frecuentes cambios, ¿sí? En realidad, son diferentes cambios que estos van dando con base a los ambientes, ¿sí? Y en este momento, pues podemos decir que la gran mayoría de los países latinoamericanos están teniendo un cambio radical en cuestión a educación, pero podemos decir que en nuestro país actualmente la educación ha sufrido cambios repentinos y drásticos, ¿verdad? Al paso que vamos, seguiría sufriendo situaciones de cambio, en algunas ocasiones con visión u objetivos, en algunos otros solo llevará un rumbo. Sin embargo, es agradable poder expresar mi opinión o punto de vista con relación a estos cambios radicales a los cuales nos hemos enfrentado. Y como podemos ver, hablemos de la educación en los años 60. En los años 60 la educación era tradicional, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de que la mayoría de los estudiantes pues tenían la oportunidad, en ese momento sí era la oportunidad. ¿Por qué? Porque no todos tenían la solvencia para que pudieran acudir, ¿verdad? En estos tiempos, las personas ahora mayores, ahora adultas, pues nos refieren, ¿no? Que la educación en esos años no era tan fácil, ¿sí? Como lo es ahora. No todos los niños acudían a la escuela, ya que había niñas que se dedicaban al hogar al 100% y pues la mayoría de estas solamente lograba cursar hasta el tercer año. Sin embargo, los varones tenían la oportunidad de cursar hasta el sexto año pues de su nivel primaria. Y quienes tenían suerte, pues bueno, quizás lograban llegar a la secundaria, pero pues esto no era tan fácil para ellos, ¿verdad? Podemos decir que en los años 70 la educación se va modernizando, ¿sí? Con base a los ambientes que se viven en esa época. Podemos ver que ahora en estos años la educación se vuelve un poquito más importante, los niños acuden ya a la escuela, tienden a tener un poco de más importancia para su educación, ¿sí? Y pues empiezan a mandarlos a las escuelas, les empiezan a dar educación, ¿sí? Seguido de esto, pues los años continúan, los años pasan, la educación era un poquito más rígida, un poquito más cuadrada, había cierta línea que seguir, ¿sí? Ya que pues la autoridad en un salón de clases era el maestro. Sin embargo, los tiempos van cambiando. Podemos decir que en los 80s, pues esto cambia, ¿sí? Y cambia de una manera muy radical en la que ahora los estudiantes pues tienen ya la oportunidad, ¿sí? La gran mayoría tienen la oportunidad de poder
ingresar a un colegio y poder tomar clases, poder educarse académicamente. Sin embargo, pues de igual forma, ¿no? Traía un tradicionalismo, ¿sí? Y esto empieza a modificar ciertas enseñanzas, ¿sí? Empieza a tener un poquito de más apertura para los niños, para, para los padres, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues, no todos en los años 60, en los años 70, no todos tenían la oportunidad de poder cursar, ¿sí? Nivel primaria, algunos nivel secundaria, y pues bueno, eran muy contados los que llegaban a tener la oportunidad de cursar medio superior. Sin embargo, en los años 90, pues se da esta apertura, ¿no? Esta reforma educativa, ¿no? En los años de 1990 al 97, ¿no? Porque se incrementa ya la matrícula en el nivel primaria, ¿sí? Empieza a haber cambios en el que a los profesores les piden que se actualicen, que se preparen más para poder tener esa, pues, ese fin con los estudiantes, ¿no? Tener ese amor a la educación, ¿verdad? Y pues empiezan a trabajar ya directamente con los cursos de capacitación, cursos en bibliotecas, talleres, y se empiezan a dar, se empiezan a tener más crecimiento las escuelas normales. Para ello, podemos visualizar que para el año 2000, pues la educación tiene un cambio muy radical, ¿no? En donde se empieza, y esto es, se empieza a dar una educación con herramientas tecnológicas, ¿sí? Para esto, pues se empiezan a capacitar a los maestros y poder hacer uso de estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, no todos los docentes tienen la oportunidad de capacitarse, ya que pues algunos están en lugares muy retirados a lo que es las ciudades, ¿sí? A lo que es lo urbano, y pues tienden a tener ese problema, ¿no? De lejanía. Sin embargo, pues a la mayoría de los profesores, pues se les prepara para poder hacer uso de estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen, se empiezan a dar lo que son los pizarrones inteligentes, en donde se empieza ya a interactuar un poco más con la tecnología. Pero no obstante, pues continúa siendo una pizarra, continúa siendo de manera presencial como tal, a diferencia del cambio radical que vivimos en el 2020, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación cambia de una manera radical, y en este momento podemos decir que la mayoría de los profesores había quizás estado en capacitaciones. Sin embargo, como no había una necesidad, pues a lo mejor no se ahondaba y no se ponía el interés suficiente, ¿verdad? Sin embargo, ahora la misma situación, las mismas circunstancias nos orillan a tomar acciones de manera pertinente. ¿Para qué? Para que podamos continuar con lo que es la labor del docente, ¿verdad? En este caso podemos ver cómo es ese cambio tan radical en la educación, ya que pues años anteriores siempre había sido de manera presencial, y pues a lo mejor se tenía esa interacción con el estudiante. Sin embargo, ahora pues no podemos tener esa interacción más que vía electrónica, ¿sí? Podemos decir que actualmente las clases en línea se han vuelto pues necesarias. Sin embargo, no todos cuentan con un dispositivo, ¿verdad? Y pues quiera uno o no,
se llega a descontrolar esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene contacto con el estudiante y pues esto sucede más con lo que es nivel básico, que es preescolar, primaria. Quizás secundaria ya haya un poquito de más interés, de más responsabilidad, pero aún así los estudiantes siguen dependiendo de las decisiones de sus padres y pues a veces es un poquito difícil que los estudiantes puedan tener esa interacción, ya que a veces en casa solamente se cuenta con un dispositivo y pues lo tienen que compartir hasta con 2 o 3 hermanos. Es un poquito difícil el poder tener esa interacción y que con base a esta interacción podamos tener algún resultado. Yo espero que verdaderamente como docentes tengamos esa firme convicción de prepararnos, de continuar educándonos para que podamos realmente continuar con nuestra labor y sobre todo poder llegar a esas metas, a esos objetivos con nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes no, pues no sientan tanta diferencia, ¿sí? En sus aprendizajes, en sus conocimientos. Verdaderamente la situación ha cambiado de una manera muy radical, la educación, y pues tenemos que prepararnos, tenemos que continuar, debemos continuar. ¿Por qué? Porque estamos preparando a los futuros ciudadanos de nuestro país. Gracias.